lo hemos dejado en la parte de detalle ID y ya directamente nos mostraba los datos del usuario. Antes de seguir con esta parte, lo que tenemos que entender es cómo la persona que usa el sistema puede llegar a este link. Nosotros conocemos este link porque básicamente lo programamos y nosotros sabemos dónde está cada cosa. Pero cómo un usuario que entra al sistema puede llegar a acceder a este link. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para desarrollar eso? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué parte de todos los archivos que nosotros trabajamos hasta ahora tenemos que modificar para darle al usuario el acceso a este link? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Porque la tabla es el único lugar que el usuario tiene acceso a todos los datos. Entonces, en este listado, lo que vamos a hacer es simplemente agregarle un nuevo campo que sea opciones. Y en este opciones le vamos a decir que tenga un hipervínculo. Pero ese hipervínculo, ¿a dónde tiene que ir? ¿Solamente a detalle PHP? El ID. ¿Y cómo se lo agrego a partir de esto? Sí. Sí. ¿Y ahora? Me dijiste, me falta lo muy importante. ¿Qué es lo que me falta acá? Bueno, lo más importante, me falta el ID del cliente. Yo hasta ahora no sé cuál es el ID que estoy trabajando. Entonces para esto, abro PHP y hago un eco de res ID, ¿no? Y acá le pongo verdash. Entonces de esta manera, cada uno de mis tablas va a tener un detalle y cuando yo le haga clic, voy a poder ver realmente cada uno de los detalles que yo tenga de mi socio. Ahora sí, una vez linkeado, lo que vamos a hacer, primero que nada, es mostrar la imagen principal. Entonces, vamos a ponerle acá IMG, SRC, fila de path. Ahora sí, nos muestra en grande la imagen que tenemos. Más allá de que no tengamos ningún tipo de diseño, lo que nos interesa en este caso es la funcionalidad y ya se la pudimos aplicar. Pero ahora, ¿qué nos falta? La galería de imágenes, justamente. Ahora, pensemos un poco nosotros cómo tenemos que hacer para traer esa galería de imágenes justamente y cuál es la mejor forma de hacerlo y de qué manera sería la idea. Entonces, nos tenemos que, antes de desarrollar, siempre es bueno pararse a pensar en dónde uno está parado y por dónde tiene que continuar. Entonces, nosotros tenemos las tablas clientes, clientes imágenes, clientes tipo de pago y tipos de pago. Tipos de pago, ¿la estoy usando? Clientes tipo de pago, ¿la estoy usando? Estoy trabajando con clientes y con clientes imágenes. Hasta ahora yo tengo una única consulta que es select from clientes where ID igual 1, 2, 3, 4, 5. Que me trae un registro de esta tabla. Puede ser cualquiera. ¿Esta tabla contiene la galería de imágenes? ¿Cuál es la tabla que contiene la galería de imágenes? Clientes imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que entender es que el lugar al que yo quiero acceder no lo tengo. Entonces, eso es fundamental. Ahora, sabiendo eso, lo que tengo que entender es cómo puedo traer ese lugar que yo no tengo a mi PHP de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo entro a clientes imágenes, que dijimos que es el lugar donde tenemos guardadas todas nuestras imágenes, ¿yo qué tipo de tabla veo?
¿Una uno a uno, una uno a muchos o una muchos a muchos? Una uno a muchos, ¿no? Porque un cliente puede tener muchas imágenes. Ahora fíjense que yo en esta tabla tengo a varios clientes. El cliente 1, el cliente 9, el cliente 11 y en un futuro puedo tener el cliente 20, el cliente 25, el 30, cualquiera. No es un cliente. Y esto me trae un problema. ¿Por qué? Porque si yo hago un select from clientes imágenes, ¿qué voy a traer? Todo. ¿Y está bien que yo traiga todo cuando me refiero únicamente a una noticia? Entonces, ¿sobre qué cliente voy a estar trabajando? Sobre el cliente que el usuario manda el get. 1, 2, 3, 4, 5. No me importa. Uno de los clientes. La tabla clientes imágenes tiene la posibilidad de detectar a qué cliente pertenece esa imagen. ¿Cuál es? ID cliente, ¿no? Entonces, ¿por qué le hago todas estas preguntas? Para que ustedes entiendan que nosotros tenemos que tener todos estos factores para poder llegar a una tabla de uno a muchos o muchos a muchos. Si no tenemos la clave foránea o no tenemos un factor que nos indique que podamos acceder a esta tabla, a partir de otra, nunca vamos a poder hacer las relaciones. Ahora bien, yo conozco mi tabla principal, que es clientes. Yo conozco mi tabla secundaria, que es clientes imágenes. Y ahora lo que tengo que entender es cuál es la mejor manera de cómo yo puedo traer esas imágenes a mi detalle o al lugar que yo quiera. Y tenemos dos. ¿Cuáles son las dos maneras que nosotros tenemos de poder acceder a las imágenes de ese cliente? Bien, esa es una. ¿Y la otra? ¿Qué se les ocurre? No piensen un poco en lo que vimos en base de datos. O sea, sí, porque tienen que usar base de datos, pero piensen más. Sálganse del join y piensen más en algo separado. ¿Qué se les ocurre? Exacto. Hacer un select from clientes imágenes, where ID cliente, mi resultado. Ahora, ¿cuál de las dos usarían? ¿Usarían un join o usarían un select from clientes imágenes? ¿Por qué? ¿Alguna otra respuesta? No. Ahora vemos el por qué. Pero ¿alguna otra cosa que se les ocurra? Bien. La respuesta correcta es usar un select. Siempre que nosotros trabajemos con una tabla de uno a muchos o de muchos a muchos, hay que hacer un select. Siempre que nosotros trabajemos en una relación 1 a 1, lo recomendable es el inner join. Pero nosotros tenemos que entender el porqué. Si no entendemos el porqué, es todo uno. Entonces, vamos a clientes. Nos vamos a parar en clientes teniendo en cuenta clientes e imágenes. ¿Cuál de todos los clientes tiene más de una imagen en este registro? El 1, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un select from clientes, where ID es igual a 1. Me trae un cliente. Hasta acá estamos todo bien. Ahora suponemos que no solo quiero traer los clientes, sino que también quiero traer las imágenes. Una posibilidad dijimos que era el inner join o un left join. Veamos el ejemplo. Cliente C. Where ID. Pero acá le decimos inner join. Clientes imágenes. On CI ID cliente igual CID. Esta consulta está bien, ¿no? La que vimos en clase. ¿Cuántos clientes tengo con el ID 1? 1. Es una clave foránea, puedo tener un solo cliente. No hay más. Algo le pifié en la consulta.
el asterisco acá. ¿Cuántos registros me trajo? ¿Tengo 2 clientes? Con el ID 1. ¿Está bien este resultado? No. ¿Por qué? Porque yo tengo un cliente con ID 1, pero yo estoy devolviendo 2 resultados. Entonces, eso me rompe la lógica. ¿Pero por qué yo devuelvo 2 resultados? ¿Cuántos registros tengo del ID cliente 1? 2. En una tabla de unos a muchos y de muchos a muchos, no se utiliza un inner join o un left join para obtener los datos de una tabla principal, porque al ser un inner join, yo estoy calculando ID 1 con ID cliente 1. Pero del otro lado, yo puedo tener varios ID cliente 1. Entonces voy a traer la cantidad de registros que yo tenga en la segunda tabla. Y esto está mal, porque yo no tengo 5 clientes. Tengo 1. ¿Se entiende el porqué? Para que lo vean. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy agregando más registros a clientes imágenes. ¿No? Ahora tengo 4. Si yo vuelvo a ejecutar esta consulta, ¿cuántos registros tengo? 4. La cantidad de registros que yo tenga al otro lado es la cantidad de registros que a mí me va a devolver con el inner join. ¿Por qué hacer un inner join con un 1 a 1 está bien? Porque un registro es un registro. Pero cuando tengo 1 a muchos, o muchos a muchos, hacer un inner join desde la tabla principal está mal. ¿Cuál es la tabla principal? Esta. Si yo quiero hacer un inner join de acá, bienvenido sea. Sean totalmente libres porque igualmente va a traer la cantidad de registros que haya. Acá no hay problema. El problema es con la tabla principal. ¿Pero por qué lo remarco tanto? Porque en detalle, ¿con qué tabla estamos trabajando? Con la principal. Y en este lugar es donde nosotros queremos traer más imágenes. Entonces, la razón por la que descartamos el inner join es porque, teoría, si hacemos un inner join o un left join desde la tabla principal a una tabla de unos a muchos o de muchos a muchos, me va a traer la cantidad de registros que yo tenga en la segunda tabla como en la tabla principal. Básicamente, si tengo 5 imágenes, tengo 5 clientes con ID 1. Y eso nunca va a estar bien. ¿Por qué? Porque un cliente, una clave primaria. ¿Se entiende eso? Y el por qué para estas tablas uno a muchos y muchos a muchos vamos a realizar una segunda consulta. Es lo más difícil que vimos hasta ahora. Así que, o en general. Así que quiero que ustedes se aseguren bien porque esto lo vamos a usar un montón. Pero, un montonazo. Entonces, más allá de que puedan haber cada duda, ¿esta parte se entiende? Bien. Como trabajamos con una segunda consulta, esto va a estar bien, pero ahora hay que hacer la segunda consulta. Y la segunda consulta va a ir antes de la validación o después de la validación. O sea, arriba del if o abajo del if. Sí, no, ¿por qué? A ver, Jandra. O sea, hacemos la consulta acá o hacemos la consulta acá. ¿Por qué? No, después estaba bien. Después estaba bien. No. ¿Por qué lo hacemos después de la validación? Porque si hacemos la consulta antes de la validación, estamos haciendo... Es que no es que no tenga sentido, pero estamos haciendo una consulta extra cuando tal vez mi cliente no exista. Entonces yo capaz entro el ID 35, busco el cliente 35, busco las imágenes y después de buscar las imágenes me doy cuenta que no tengo cliente 35. Entonces, ¿por qué gasté?
una consulta en buscar las imágenes. Entonces, siempre que yo trabajo con una tabla secundaria, ya sea de unos a muchos, muchos a muchos, o cualquier tabla en general, siempre la hago después de la validación principal. ¿Por qué? Porque si no existe el primer registro, yo no quiero ejecutar más consultas. Ya está. Entonces, empezamos a hacer el SQL acá abajo. Y este SQL dijimos que va a ser algo así, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando en esta consulta? Bien, después. ID o ID cliente. ¿Por qué no ID? Claro, ID es la clave primaria, pero yo nunca filtro por la clave primaria, yo filtro por la clave foránea con la que estoy trabajando. Exactamente. ¿Cuál es mi clave foránea? ID cliente. Y ahora sí, placeholder. Y volvemos a trabajar igual que antes. Es muy importante que si queramos volver a abrir un STMT, acá le tengamos que poner STMT close. ¿Por qué? Si yo no pongo el close ahí arriba, yo no puedo abrir uno nuevo abajo. Entonces decimos STMT es igual connects prepaid SQL. El dim param exactamente igual, ¿no? Porque únicamente tenemos el ID. El execute lo mismo. El get result lo mismo. Pero acá cambia la cosa comparado con arriba. Dijimos que hacíamos esto cuando nosotros sabemos que únicamente tenemos una fila o un registro. En una galería de imágenes, o saliendo de eso, en una tabla de 1 a muchos, ¿cuántos registros puedo tener? ¿Uno o muchos? Muchos. Entonces, hacer solamente fila, resultado, fecha offset, ¿está bien? No, porque nos va a pasar el problema que nos habíamos encontrado en el listado. O tomamos la primera o tomamos la última, pero no tomamos todas. Entonces lo que tenemos que hacer, en este caso, es la parte de el array vacío que habíamos comentado. Creamos un array vacío que sea imágenes y le decimos while imagen es igual a resultado fetch offset, agregamos la imagen al array de imágenes. Y de esta manera nosotros podemos utilizar el array de imágenes acá abajo. Esto vamos a ponerlo un poco más chico para que quede. Ahora, ¿cómo yo puedo mostrar cada una de las imágenes que tengo? ¿Cuál es el array que guarda todas las imágenes? Imágenes. Entonces, el bucle que yo haga, ¿a dónde va a ser? Sobre imágenes, ¿no? Entonces vamos a decirle for each imágenes as imagen y ahora vamos a trabajar sobre una etiqueta P o vamos a trabajar sobre una etiqueta IMG. IMG, ¿no? Porque por más que sea otra tabla, mostramos imágenes. El campo en la base de datos de clientes imágenes. ¿Cómo se llama? Ruta-imagen. Entonces, este eco, ¿cómo va a ser? Primero que nada tenemos que detectar cuál es la variable del bucle. ¿Cuál es la variable del bucle? Imagen. Después dijimos objeto, porque fue un fetch offset,
Y después, ¿qué iba? El nombre de la columna. Ruta, imagen. Fíjense que si yo entro al 11, voy a ver que yo ya no tengo la imagen acá. Significa que tengo el link roto. Si yo entro al 1, tengo los dos links rotos. Buenísimo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente crear uno nuevo para ver si realmente funciona o si nos falta guardar algo. Entonces lo que vamos a hacer es descargar imágenes diferentes. ¿Por qué? Porque tengo una imagen en esta computadora. Entonces así no vamos a poder probar nada. No, trabajo. Vamos a guardar esta. Vamos a guardar esta. Cuestión de decir, tenemos tres diferentes. WebP no quiere. Bien, teniendo esto, vamos a crear un nuevo cliente. Y como imagen principal, vamos a asignarle una sola. Y como imagen secundaria, vamos a asignarle una y dos. La vamos a guardar. Pero antes de guardarla, vamos a ver los registros que tenemos ahora. En clientes imágenes, ¿cuántos registros tenemos? 6, ¿no? Y en clientes, ¿cuántos registros tenemos? 10. Por ende, después de esta consulta, en clientes, ¿cuántos registros voy a tener? 11. Y en clientes imágenes, ¿cuántos registros voy a tener? 8. Correcto, pues estoy sumando 2 imágenes. ¿Por qué hacemos esto? Para tantear que después esté todo bien si lo subimos. Bueno, la guardamos y vamos a ver que en clientes tenemos 11 registros, aunque esto ya no pudimos dar cuenta entrando acá. Y en imágenes tenemos 8 registros. Por ende, significa que guardar, estamos guardando bien. Entonces, cuando entremos a el 11, vamos a ver que seguimos teniendo problemas con la galería. Entonces, ¿por qué hicimos todo este proceso? Porque si en esta parte o podemos tener problemas en el PHP, en el HTML o en la base de datos. ¿Por qué? Porque pasan por los tres lados. Entonces, con esta parte, con lo que hicimos recién, nos aseguramos que en la base de datos no está el problema. ¿Por qué nos aseguramos que en la base de datos no está el problema? Porque vimos que los registros se guardaron. Punto. Ya la base de datos no puede hacer más nada que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es entender si nosotros de PHP guardamos mal la imagen, tomamos mal algún dato, o simplemente desde HTML estamos escribiendo mal una etiqueta. Entonces, para esto no nos queda otra cosa que revisar el código. Bien. Acá tenemos la imagen y fíjense lo que nos dice la etiqueta imagen. Un hermoso error de PHP. Entonces, la base de datos no tenía nada malo, el HTML no tiene nada de malo, el problema está en PHP. Entonces, ¿cuál es la única parte de todo el código que toca las imágenes? Esta. Entonces, acá hay algo que está mal. Lo que tenemos que entender es darnos cuenta por qué está mal. Entonces, cuando nosotros intentamos debuguear un problema, tenemos que entender de dónde inicia el problema, no en dónde está. ¿Por qué? Porque estar está acá. Pero inicia acá arriba. Entonces, el problema puede estar o acá arriba o acá abajo. No es solamente que el problema está en donde me marca, sino que el problema puede estar de donde a mí me viene esa variable, donde a mí me viene ese archivo, donde a mí me viene ese error. Siempre tengo que entender todo lo que estoy haciendo. Entonces, quiero dar una vuelta rápida. Fila. El resultado fetch option. Lo que vamos a hacer acá es hacer un bar dump del array de imágenes. ¿Por qué?
Porque esto me va a decir si en esta parte traigo bien los datos o si en esta parte no los traigo bien. Si los traigo bien, buenísimo, el error está abajo. Si los traigo mal, buenísimo, el error está acá. Entonces, es una manera fácil de detectar dónde está el error. Entonces, voy a entrar de nuevo. Y fíjense que los datos parece traérmelo bien, ¿no? Pero, fíjense que me trae el cliente, ¿o no? Fíjense estos datos. ¿Estos datos pertenecen a una imagen o pertenecen a un cliente? Parece pertenecer a un cliente, ¿no? Nombre, apellido, edad, tipo. Esos datos no son datos que tengan una imagen. Bien. Ya me di cuenta del error. ¿Ustedes, viendo este código, qué piensan que puede llegar a estar mal? Miren, de la línea 21 a la línea 35. Básicamente, este bloque. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama la variable de mi consulta? SQL imágenes. ¿Cuál consulta estoy ejecutando? ¿Por qué esto no me tira error? Porque la variable SQL existe, pero está acá arriba. Entonces yo en vez de ejecutar esta consulta, estoy ejecutando la de traeme un cliente. Fin. Entonces, fíjense que a mí me marcaba que el error estaba en la línea 55. Pero el error realmente viene de la línea 23. Entonces fíjense que cuando un lenguaje de programación les marca un error en un lugar, no significa exactamente que el error vaya a estar ahí, sino que el error ya puede venir desde antes. Entonces es muy importante antes de empezar a tocar ese lugar, intentar resolver o lo que sea y volverse loco, hacer todo el caminito desde donde yo consigo esa variable y empezar a aplicar estos printrs, estos bardams, estos ecos, y de esta manera lo vamos resolviendo. Entonces, SQL imágenes. Fíjense que si ahora recargamos, muy posiblemente ya nos estén trayendo las imágenes que nosotros guardamos recién. Esta era la imagen principal, por ende está en un lugar, y estas son las imágenes que están en la galería. ¿Hasta acá se entiende lo que hicimos? ¿Hay alguna duda? Bien, lo que vamos a estar trabajando es únicamente con un poquito de diseño, como para que en realidad es CSS, como para poder decir, bueno, diferenciemos bien lo que es la galería de realmente lo que es el cliente. ¿Por qué? Porque ahora pusimos todo junto. Y si bien nosotros acá en PHP intentamos entender un poco más lo que es la lógica y cómo funcionan ciertas cosas, también PHP tiene cierto estilo porque terminás trabajando con HTML al final del día. Entonces siempre está bueno entender todo. Entonces vamos a movernos un poquito lo que es la lógica y vamos a empezar un poco lo que es estilo. Por mi parte, con CSS nos vemos hace un montón. Con el otro Mati, ¿vieron algo? No mucho más tampoco, ¿no? Bien. ¿Qué era lo último que habíamos visto? Block, o sea, display block, display inline block. Bien, vamos a seguir. Hay más tecnologías que nos gustaría ver, pero bueno, son para varias clases, no para una sola. Entonces, vamos a seguir con esas tres hasta que podamos tirar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que dividir la galería y tenemos que dividir el cliente. Entonces, lo que vamos a hacer para esto son dos contenedores diferentes. Un contenedor que sea para el cliente y otro contenedor que sea para la galería. En este caso, vamos a decir div class contenedor cliente y div class contenedor galería. Esto lo único que nos dice es que la estructura de HTML va a ser diferente, pero mientras nosotros no le apliquemos ningún estilo, a lo sumo se va uno bajo el otro, pero realmente no cambia tanto, simplemente cambia la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es darle estilo con CSS a la galería de imágenes para que al menos aparezcan todas del mismo tamaño, con la misma longitud, con el mismo tipo y tal.
Entonces, para esto tenemos que trabajar con los elementos que nos permitían tener elementos uno al lado del otro. Esos elementos, ¿se acuerdan cuáles eran? Si hablamos de inline, hablamos de block y hablamos de inline block. ¿Cuáles son los elementos que a mí me permiten conservar las propiedades que tienen, pero a su vez estar unos al lado del otro? El inline block. ¿Por qué utilizamos el inline block? Porque el inline nos permite tener elementos uno al lado del otro, pero no nos permite modificarlos. El bloque nos permite, el elemento en block nos permite modificarlos, pero no nos permite tener uno al lado del otro. Y el inline block es lo mejor de los dos mundos porque nos permite tener uno al lado del otro y modificarlos. Entonces, de esta manera podemos resolver todo. Entonces, lo que vamos a decir es que cada una de las imágenes sea un inline block. Pero para esto vamos a crear una nueva carpeta que sea CSS y adentro vamos a crear un archivo que sea style CSS. Bien. Para trabajar con CSS, ¿se acuerdan un poco cómo trabajamos? Punto clase, numeral ID, eso da, o sea, no me tengo que volver tan para atrás, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a decir es que contenedor galería lo vamos a tener a mano por si necesitamos algo, pero no lo vamos a utilizar. Lo que tenemos que utilizar son cada una de estas imágenes. Pero cuando trabajamos con imágenes, lo ideal no es trabajar sobre la imagen, sino que lo ideal es sobre un contenedor que tenga la imagen. Entonces, lo que vamos a decir es div class contenedor imagen. Vamos a darle a cada una de las imágenes un contenedor. ¿Por qué? Fíjense que si yo recargo, estoy igual. Pero cuando yo le agrego un contenedor, me permite a mí con CSS darle diferentes reglas que a mí me permiten trabajar mejor. Entonces, este contenedor imagen, ¿qué es lo que va a hacer? Dijimos que iba a ser un display inline block, ¿no? Y los display inline block, si un elemento mide el 100% del ancho, el inline block, ¿en qué me lo permite? En dividirlo en diferentes columnas, ¿no? Pero para eso, ¿qué es lo que yo tengo que achicar? Vamos, el ejemplo. Un elemento mide el 100%. Si yo quiero meter 5 elementos dentro de ese 100%, ¿cuánto tengo que hacer? Exacto. Yo trabajo con el 20%. En algunos casos, para que haya espacio, se suele trabajar con el 19,5. Pero se entiende a lo que voy, ¿no? Se divide el width de 100% por la cantidad de elementos que yo quiero mostrar en una misma fila. Si yo quiero mostrar 5 imágenes, uso un width de 20%. Si yo quiero mostrar 4 imágenes, uso un width de 25. Si yo quiero mostrar 3, 33. Si yo quiero mostrar 2, 50. Y así. ¿Se entiende ese concepto? Vamos a suponer que yo quiero mostrar 4. Entonces, como yo quiero mostrar 4, voy a hacer un width de 24, 25, 26, 25 para abajo. ¿Cuándo yo achico el width? Cuando yo quiero dejar espacio en blanco entre las imágenes. Porque piensen que si yo pongo 25%, no hay ningún espacio en blanco, está todo al lado del otro. Que capaz lo quiero, pero bueno, si no lo quiero, bajo un poco el width a 24, 24.5, lo que fuese. Y ahora lo que tengo que hacer en detalle, porque si yo ahora recargo, va a seguir todo igual, pero no porque yo no haya hecho cambios, nos vemos, hasta luego, sino porque yo el CSS nunca lo apliqué. Entonces, tengo que ir a la cabecera y tengo que decir link rel stylesheet href css barra style css. Fíjense que hubo un cambio.
pero a una imagen pareció chuparle un huevo el 25%. ¿Pero por qué? Porque una cosa es la imagen y otra cosa es el contenedor. ¿Nosotros qué trabajamos recién? ¿Con la imagen o con el contenedor? Con el contenedor, ¿no? Entonces fíjense que si revisamos la consola, yo tengo una imagen que mide todo el largo, ¿no? Todo eso azul. Pero el contenedor de la imagen, ¿cuánto mide? El 24% que yo le puse. Entonces, ¿qué tengo que cambiar yo para meter la imagen dentro del contenedor? ¿Tengo que cambiar la imagen o tengo que cambiar el contenedor? La imagen. ¿Por qué? Porque el contenedor ya no puedo hacer más nada. Ya hice todo lo que pude con el contenedor. Ahora tengo que cambiar la imagen. Entonces, para esto, le puedo decir, todas las imágenes que estén adentro del contenedor imagen, las voy a cambiar. ¿Cómo hago esto? Contenedor imagen, espacio, la etiqueta imagen. ¿Cuál es el cambio que yo le voy a decir? Le voy a obligar a la imagen que tenga el 100% del ancho del contenedor. ¿Cómo hago eso? Width 100%. De esta manera, yo le estoy diciendo a la imagen que está dentro del contenedor que solamente ocupe el máximo ese contenedor. Y a su vez, le puedo cambiar el height. ¿Por qué? Porque todas las imágenes tienen un alto diferente. Entonces, si yo no cambio el height, yo le estoy diciendo, todas las imágenes van a poder tener este dato. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo cambiar del contenedor y darle un height de 200 píxeles, y acá darle un height de 100%, o acá directamente también 200 píxeles. Yo siempre sugiero trabajar con un contenedor, porque para el width se trabaja con un contenedor, para el height debería ser igual, pero el height tranquilamente se puede cambiar en la imagen sin inconvenientes. Entendiendo esto, fíjense que ahora las imágenes ya empiezan a tomar un poquito más forma de galería. Ahora, fíjense que, si bien las imágenes no se ven tan mal, ¿qué pasaría si yo uso una imagen súper grande? Por ejemplo, fíjense que el tamaño original es este. Y yo estoy achicando a esto. Cuando yo lo achico a esto, ¿qué suelo perder? Calidad, ¿no? Entonces lo que se usa en estos casos es una propiedad de CSS que se llama Offset Fit. Esta propiedad de CSS lo que nos permite es ajustar el tamaño de las imágenes al que nosotros queramos. Y vamos a usar el ejemplo, esta imagen, ¿no? Yo estoy parado sobre esta imagen, ¿ok? Entonces, todo cambio que yo haga únicamente se va a reflejar en la imagen que dice hop. La otra se va a quedar igual. Y yo voy a estar trabajando con Offset Fit. Fíjense. Fíjense que aunque yo cambie, la imagen cambia con el Offset Fit. Y siempre se suelen utilizar dos. O Contain o Cover. Fill es el común, el primero. Fíjense que Fill no se ve mal, pero se ve un poquito pixeleado, ¿no? Cover se ve bien, pero estoy perdiendo un poco de aquel lado. Y Contain se ve recontra bien, pero estoy perdiendo de arriba. Entonces, ¿cuál me conviene usar? El que a mí me parezca mejor para lo que estoy trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Offset Fit Fill, que es el por defecto, intenta meter la imagen en el cuadrado que tiene, como pueda. Pixeleada, pero entra o entra. El Contain lo que hace es ajustar la imagen a un tamaño que no esté pixeleada. Pero como ajusta la imagen a un tamaño que no está pixeleada, obligatoriamente va a perder espacios, ya sea de arriba hacia abajo o de la izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si la imagen no es un cuadrado, como por ejemplo esta, obligatoriamente va a perder el tamaño hasta que intente ser un cuadrado. Como no es un cuadrado, pierde tamaño de arriba y abajo. Si fuese así, perdería tamaño de acá y acá. Y el Offset Fit Cover lo que hace es intentar ajustar toda la imagen sin que esté pixeleada en un cuadrado que yo le haya asignado. Offset Fit Cover.
A diferencia de que yo no pierdo de los costados sin quedarme espacio en blancos, pero sí pierdo a los costados de la imagen. Fíjense la palabra hop. ¿Se entiende lo que voy? Hay algunas partes de la imagen que se van a perder. ¿Cuál es mi recomendación? Cover. Hasta la muerte. Ahora, pueden utilizar cualquiera de los tres, porque es diseño ya eso lo pueden trabajar tranquilos. Siempre se recomienda utilizar Offset Fit porque es la manera en la que las imágenes que uno no puede controlar, porque las sube el cliente, no se vean tan mal. Entonces el Offset Fit Cover es el que mejor hace el trabajo, obviamente perdiendo cosas porque todos pierden cosas, pero para mí Offset Fit Cover es la que menos pierde. Pero el Offset Fit Cover no hay que aplicárselo al contenedor, sino que hay que aplicárselo a las imágenes. Entonces hay que decir, acá abajo, Offset Fit Cover. Cuando yo se lo aplico a esto, yo se la estoy aplicando a las dos imágenes. Fíjense que esta primera imagen no cambia tanto, pero porque es chiquita. Entonces la imagen al ser chiquita, y yo lo intento meter en un contenedor chiquito, buenísimo, listo, ya está. Pero cuando la imagen es muy grande y yo la intento meter en un contenedor chiquito, empiezan los problemas. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Yo no sé qué imagen va a subir el cliente. Yo no sé si el cliente va a subir 10 imágenes seguidas chiquitas, 20 imágenes seguidas grandes, intercala, todas chiquitas, todas grandes. Yo no conozco eso. Entonces, como yo no conozco eso, tengo que aplicar los estilos, los mejores estilos posibles, para poder llegar a ese resultado. Y para mí lo mejor es un contenedor, una imagen y estas propiedades. Width, height y offset fit cover. Si yo quiero que las imágenes tomen más tamaño, cambio el contenedor de 24 a 33, por ejemplo. Fíjense que las imágenes van a ser más grandes. Y fíjense lo gracioso, que en este caso el offset fit cover a esta no le hace nada, pero a esta sí. Porque fíjense que esta imagen original tiene algo rojo acá arriba y acá no lo tiene. Pero esta imagen home ya no pierde la palabra home. Entonces, siempre depende del tamaño de la imagen cómo le va a afectar una u otra manera. Ahora, si yo quiero hacer las imágenes más chiquitas, cambio este width y las imágenes se achican. Pero fíjense que nunca se ven pixeleadas. Si yo quiero hacerlas más grandes, aumento el height. Si yo quiero hacerlas más chiquitas, reduzco el height. Pero fíjense de nuevo a lo que quiero llegar. Yo nunca toco la imagen. Yo siempre toco el contenedor. La imagen siempre tiene 100%, 100%, cover. Siempre. El que yo modifico es el contenedor. ¿Por qué? Porque de esta manera me aseguro que una imagen nunca realmente se va a salir de los límites impuestos por su padre. Que en este caso es el contenedor imagen, pero puede ser cualquier otro. ¿Se entiende este concepto? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Les gustaría ver algo más o quieren que cortemos? Les digo de cortar porque la verdad que no somos muchos y también el día es medio una cagada. Si ustedes quieren seguir, seguimos. Pero lo que vamos a ver más que nada son estilos. Si ustedes quieren ver un poco más de estilo, lo revisamos. Si no, lo dejamos acá y vemos una clase más completa cuando realmente esté la mayoría, para no decir, bueno, ahora vamos a esto. ¿A gusto ustedes? Yo, si me tengo que quedar, me quedo, no tengo problema. Sí, vos, ¿o no? No, yo odio CSS, así que ya. ¿Eh? Yo odio CSS, estaría más que me Claro. Pero eso ahí, si tenés en vez de esas dos imágenes, tenés 10 imágenes, ¿cómo se van a ver? Bien. ¿Querés que hagamos la prueba? No, decime, ¿baja o es todo a lo largo y tenés que...? Baja. Baja. Automáticamente baja. ¿Por qué? Porque cuando un elemento llega al 100%, baja. Entonces, si vos le decís 25, 25, 25, tenés 4 veces 25, llegaste. Bajás. Baja justo el ancho, ¿no? Si tengo 4, le pongo 24, 25, Sí. y después de la cuarta ya baja. Exactamente. Sí, está hecho para eso. De hecho, más fácil que te puedo mostrar es haciendo esto.
suman 3 más. Y fueron otras 3. En este caso tendríamos 8 imágenes. Fíjate que ya automáticamente baja. Nunca llega al 100%. ¿Por qué nunca llega al 100%? Porque yo le puse 20. Si yo le pusiese 24, que es el resultado de 4 imágenes, no se actualizó. Fíjate que ahí ya realmente ya se transforma en galería. Si yo quiero agregarle más espacios abajo o a los costados, puedo trabajar con los márgenes. Si le pones, lo haces de 2 fotos, 50 y 50, te va a mostrar 4 filas de 2 fotos. Exactamente. Si lo haces de 33, vas a ver tanto. Y así vas armando la galería. Pero se entiende esto, lo importante es que se entienda para que ustedes puedan armar en el sistema que ustedes tienen una galería de imágenes con las entradas. Entonces, ustedes tienen que seguir los pasos de, bueno, primero me voy al formulario, le permito cargar múltiples archivos, en el PHP le permito guardar todas las entradas, todas las imágenes, en el detalle, que es la noticia que ustedes ya armaron, no solamente seleccionan la tabla noticias, sino que también seleccionan la tabla noticias imágenes. Muy importante, no hagan un inner join, sino que hagan una segunda consulta. Eso es lo fundamental, fundamental, fundamental. Es lo que más quiero que les quede. Inner join en la tabla principal únicamente de 1 a 1. Si tengo que traer datos secundarios de una tabla de unos a muchos o de una tabla de muchos a muchos, segunda consulta. Otra consulta aparte. Lo mismo puede pasar con otros lugares, porque la entrada capaz no solamente tiene imágenes, sino que tiene múltiples categorías. Por ejemplo, si yo quiero tener las múltiples categorías, select from categorías, where ID imagen, perdón, where ID noticia, ID. Nunca hacen un left join porque si no de nuevo van a tener 5 registros cuando ustedes únicamente esperan 1. Y si no, lo libero. Así que, ¿alguna consulta más? Igualmente le subo la clase anterior